para pescar el... Sobre todo nos da un gusto especial también el poderles presentar un libro que recopila todos esos artículos que con interés hemos ido leyendo mes tras mes en la revista Comarca de Trujillo. Nos estamos refiriendo a ese anecdotario de la pesca que un buen día se decidió a escribir Manuel Pérez Ubizarreta y que publicaba, como decimos, en el Comarca, y hoy por fin ven la luz todos ellos recopilados juntos en un librito que ahora mismo les vamos a presentar y que lleva por título Mis recuerdos, anécdotas y comentarios sobre la pesca deportiva. Manolo, bienvenido. Buenas tardes. Y desde luego nuestra enhorabuena, primero porque nos has hecho pasar unos ratos fenomenales cada mes, como decimos, en la revista Comarca, pero y ahora ya vamos a poderlo todo junto, de un tirón en este librillo. Pero a mí me gustaría que empezáramos desde el principio. ¿Cómo se te ocurrió el llevar a una publicación pues esos recuerdos tuyos, esos días de pesca? Pues mira, yo llevaba unos apuntes siempre de los días que íbamos de pesca, pues tenía unos apuntes en casa, en una libretita. Y como eran cosas muy entretenidas, digo, voy a hacer un artículo para Comarca. Sí. Y empecé el primero, el segundo capítulo, el tercer capítulo. La gente me decía que le gustaba. Yo, al ver que le gustaba, pues digo, pues esto lo mejor es recopilarlos, ya arreglarlo un poquitín más porque estaban un poco desilvanados, porque iban saliendo unos detrás de otros que no, a lo mejor algunos no tenían hilvanación con el anterior. Entonces digo, voy a hacer un libro, digo, de recopilado de todos los artículos estos de Comarca, y es lo que he hecho. Hablé con el Banco Central Hispano, dice nosotros lo financiamos. Anda, qué suerte, ¿no? Y así se ha hecho. Y me lo han hecho ahí en Cáceres, el mismo que hace Comarca, Morgado. Morgado, sí, la imprenta Morgado, sí. Y son unos libritos que no pretendo más otra cosa más que la gente lo lea, porque yo ni lo voy a vender. No lo vas a vender. A mí no me ha costado dinero. Yo lo voy a vender, no voy a... El que quiera y el que le interese, pues que me lo diga y yo le regalo uno y ya está. ¿Tú están ahora en tu poder o también en el banco? En el banco le dejé unos cuantos, pero dije, no, déjalo suyo, pero lo tengo yo en casa. Bueno, esto es una gentileza del banco, pero sí, vamos... Sí, hombre, sí, ha tenido esa atención. Yo otras veces le he pedido subvenciones para ya sabes que he hecho exposiciones de pintura, sí. También me han hecho algunas veces los carteles. Claro, porque si me permites, sí. Al hilo de lo que tú nos estás diciendo, hay que decir que este libro lo ha prologado Matilde Muro Castillo. Por cierto, muy bien, como siempre, porque ella tiene una pluma fácil que nos llega a todos. Que me gusta más que lo que yo he escrito, casi. Escribe muy bien. Y dice aquí al final, a eso que tú dices, de subvenciones para esto o para lo otro, dice: Manolo debería seguir publicando su diario de pesca, o de caza, o de música, o de pintura, o de farmacéutico, o de analista, o de lo que quiera, porque la vida la tiene tan llena que puede llenarla de los demás, que siempre se lo sabremos agradecer. Eso desde luego define lo que es y el concepto Manolo. Tan bueno que tiene de mí. No, como le tenemos todos. Yo sé que Matilde es una persona muy... el otro día, hace poco, que presentó el libro de Antonio Cibantos también sí. en Trujillo, y por cierto hizo una presentación fabulosa, y tiene una costumbre para esto, y además que me aprecia mucho, y digo, pues le voy a dar que me haga el prólogo, y ella encantada lo hizo, sí. Y le gustó el libro. Ella escribe fácil y bien, fácil, sí, por supuesto. Y yo, ahí dice que de la caza, porque yo al principio yo empecé con la caza. Sí. Yo de soltero yo era la caza lo que practicaba siempre. La pesca fue una cosa que ya vino ya después de casado, entonces ya tenía menos libertad para salir por ahí, entonces no íbamos. Es que la caza requiere más sacrificio. La caza, ¿no? Ya requiere más, y era lo primero que empecé con la caza, y ahí hablo de cuando preparábamos los cartuchos, porque entonces no había en la guerra, había esa cantidad de tórtolas que hoy echan de menos los cazadores, que sí, entonces es verdad. Se sembraba mucho aquí en Extremadura, se sembraba en casi todas las fincas, había siembra, y la tórtola venía por aquí, y en cambio ahora pues ya se va normalmente a Badajoz, a los sitios de... O sea, donde hay regadíos y donde hay algo que girasol, comer, ¿no? Y cosas también, de esas. Sí. Y entonces yo pues practicaba la caza, tanto es así, y luego después
la caza de aguardo también, porque yo, como se sabe, una vez me presenté a eso de sin ir más lejos, con el Sí. motivo de imitar la perdiz. Sí, sí. ¿Y lo sabes imitar? Y la imitaba muy bien. Estaba un día cazando la codorniz con un reclamo, sentado a la orilla de la siembra, estaba dándole al reclamo y de pronto se me ocurrió hacer lo de la perdiz. Y yo no había hecho nunca eso de la perdiz, pero empecé a hacer lo de la perdiz y ¿cuál es mi sorpresa? Cuando de pronto empieza un macho de perdiz, se me mete encima, pero además hay que ver el ruido que traía, el canto, hacía un siseo, una cosa, Sí. que yo me quedé asustado y digo, ¿pero y esto qué es? Pero esto no es una codorniz. Y desde entonces digo, pues esto es ¿Y te saldría ahora si lo quisieras intentar? No, ahora no, quizás no me Ahora salga no, tan no. bien. Bueno, no Porque- te queremos poner Mira, en ese compromiso. pero luego ya me iba al campo y claro, si me ponían un aguardo, pues no podía, yo no podía tirar porque se me metían encima, entonces no podía tirar. Entonces, ¿qué hacía? Le llamaba al guarda y decía, usted se venga conmigo. Yo me subía en una encina y él se subía en otra. Y entonces los machos se metían debajo de mí y los mataba. Había días que Claro. matábamos 4. ¿Eso de una haciendo vez, tú? Haciéndolo yo, lo reclamo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y ya pues, últimamente, como te digo, cuando me casé, pues ya dejé todas estas aficiones de la caza y empecé entonces con la pesca, a ir por aquí cerca, al Gibranzo. ¿Dónde has ido más? Sí. Al Merlinejo, que íbamos a la pardillina, en fin, que iba con los niños, con la mujer, con las chicas de servicio y todo. Y así fue como empecé. Luego ya me aficioné verdaderamente fue al blas. Claro, luego ya, porque aquí me vas a permitir que podamos Sí. ver algunas fotografías, pero sobre todo quisiera esta de Manolo típica, en su barca, ahí tenemos, porque luego ya te compraste barcas para... Esta fue. Esta barca, ¿en qué año te la compraste? Pues pues ahora al menos 30 años ya. Sí, sí, sí. Y con ella... Yo primero tuve un pequeño bote que se llama un chinchorro, que lo llaman. Íbamos con el chinchorro ese, que ahí cuento las anécdotas que nos pasaron. Sí. Hay unas anécdotas que nos pasaron en el pantano de Torrejón, ahí en la playa de Extremadura. Sí. Ahí tuvimos algunos problemas con él. Problema. ¿Has barco- corrido peligro alguna Sí, vez? algunas veces sí. Y ahí te cuento lo que nos pasó un día con una tormenta. En fin, ahí hay unas anécdotas que la gente, creo que como se lee fácilmente, se Sí. entretendrá con ellas. Sí. Sí, sí, sí. Y luego ya empecé con el blas. Entonces ya después de todo eso, el blas. El blas es un pez que, como te digo, aquí apareció muy tarde en España, sobre el año 55 fue cuando vino aquí a Cáceres. En el año 55 es cuando vino a Cáceres, en la laguna de los Lavaderos, la laguna Petit, embalse de Rosarito, Pantano. Y este pez entonces fue muy mal recibido aquí por los pescadores, porque era un pez depredador que entonces acababa con las especies que había aquí propias de eso, como era el barbo, era el cachuelo, la carpa incluso, y no le querían. Tanto así que ni tenía veda, ni tenía nada, le podías sacar lo que quisiera, chicos, grandes, como que sea. En la época de fresa, en la época de reproducción, precisamente tampoco lo dejaban que lo pescaran y cosas que ahora ya están empezando. Ahora Se han dado cuenta claro. de que es un pez muy deportivo y que es tan deportivo como la trucha, porque yo he visto aquí pescadores ingleses que venían aquí a España a pescar al pantano de Orellana a pescar el blas porque les gustaba más, porque la trucha siempre es más pequeña y el blas, hay ejemplares de esos de 2,5 kilos de eso que es tan interesantes como la. Entonces ya ahora ya se van aficionando, ya lo van conociendo. Otro tipo de especies, ¿no? A esto del blas, antes no había pescadores de blas aquí en Extremadura. Sí, sí. Tanto Más así lucio, que carpa nosotros, y tenca. No, ni el lucio tampoco. ¿Tampoco? Ni el lucio tampoco. Y muchas veces he ido yo a Llana y eso, y la gente de los nativos de por allí pescaban la carpa y eso, y no sabían cómo se pescaba el blas. Y se quedaban asombrados de los señuelos que empleábamos nosotros para pescar el blas. Manolo, ¿tu trofeo más importante, más interesante, cuál ha sido?
en toda tu Yo- vida de pescador? Hombre, los barbos que pescábamos al principio en Valdecaña eran más grandes que eso. Esos había de 4, 5 y 6 kilos y 7 kilos en Valdecaña, que hay cuento también cuando nosotros pescábamos en Valdecaña, que estaba todavía el poblado de los obreros de allí que estaban haciendo la presa. Tenían un comedor arriba en lo alto y echaban todos los desperdicios de la cocina y iban a parar al pantano. Al pantano. Entonces aquello estaba recebado completamente, los peces allí se acudían, bueno, Imagínate, y la gente no iba, bueno, ahí teníamos que ir a las 3 de la mañana, cosas así, a coger sitio, porque Qué venían de bárbaro. Madrid y de otros sitios. Ahí se pescaban peces muy grandes, pero el blas, el más grande que blas que yo he cogido, no ha llegado a los 3 kilos, ha tenido sobre los 3, sobre los 2, 800, de 60 centímetros no ha pasado. De esos enormes que se han tragado tus cañas y eso, ¿no has tenido esos percances? No, eso fue en Valdecaña, Sí. una vez pescando el barbo, que se llevó la caña de Luisa, se la arrancó no estaba donde tendiendo, estaba la prendida, había ¿no? dejado allí abandonada y la arrancó de donde estaba colocada la caña y se la llevó, con la suerte de que hay cuento de la historia que algunos se la creerán y otros no se la creerán, pero la verdad lo que pasa es que los testigos, los pobres ya han fallecido Sí. los dos, que son a los que dedico el libro. Por cierto, es verdad que este libro está dedicado, dice, dedicado a los pescadores, en especial Antonio Rubio y Manuel Rubio, ya desaparecidos, a los que yo quería mucho. Aunque los dos rubios, dice, ironías de la vida, eran más negros que una noche sin luna y además sin ningún parentesco entre ellos. Curioso, ¿no? Claro. Se llamaban los dos rubios, no tenían nada que ver y luego encima eran de rubio morenos. eran morenos. Fueron tus compañeros de pesca Eso mucho siempre, tiempo, y esos ¿verdad? son los que podían atestiguar de que aquello era pura verdad, ¿eh? Sí. Que ese pez que se llevó la caña de Luisa, al cuarto de hora, cosa así, volvió a picar en una caña que tenía mi hijo al lado, ¿eh? Y empezó a sacar, vamos, le picó un pez, no sabía cuál sería, empezó a sacarle. Cuando llega a la orilla me acerco yo a recogerle y veo que trae 2 anzuelos en la boca. Y digo, ¿y esto? El anzuelo de mi hijo y el otro anzuelo que será. Veo que tiro de derecho, empiezo a tirar, y aquello como está muy encarpado, las orillas son muy altas, me empecé a subir, empecé a tirar. ¿Y qué era? La caña. Y venía la de caña Luisa. detrás también. O sea, que Fíjate después qué de, cosas, ¿no? después de haber picado en la caña de Luisa, que se la llevó, luego volvió a ver otro trozo de pan en la otra caña y volvió a comer Picó otra vez. y ya está. Fíjate. Yo me gustaría, Manolo, que antes, mientras vamos viendo estas fotos tan bonitas que tienes, me gustaría que nos dieras unos consejos para todos esos pescadores, los que comienzan ahora, esos niños que serán unos grandes pescadores el día de mañana. Yo me gustaría que tú les dieras unos consejos y que nos definieras un poco las características que debe tener el pescador, como, yo que sé, paciencia, Sí. en fin. Pues mira, la paciencia Vamos a ir es viendo importante. mientras estas fotos. Y nunca darse por vencido, porque en una extensión de agua, en un pantano, en una charca, no piquen los peces en un momento determinado, porque los peces pican cuando quieren y cuando... Sí. Ahí estamos viendo, perdóname, coméntanos esa foto, es un nido, ¿no? Esto es un nido que hablo también ahí de cómo en el pantano de Orellana había un nido de cigüeña, que la cigüeña, los animales tienen un instinto, entonces la cigüeña sabía que la cota del pantano nunca llegaría a cubrirle, por mucho que lloviera, Fíjate. siempre los aliviaderos, eso, nunca llegaría a cubrirle, por eso había puesto los huevos, si no, no los hubiese puesto. ¿Cómo son los posiblemente. animales de inteligentes? Por supuesto. Sabía que podía llegar a término los huevos. Bueno, pues ahí estamos viendo, decía que... Estos ya son fotografías hechas en el pantano de Sierra Brava, que es el último pantano que yo he visitado, porque los otros ya me cogen muy lejos y ya voy poco, y este sí, porque este está cerquita, está ahí al lado de Zorita, Sí. y es un pantano precioso. Ahí estoy con mi amigo Julián, en el pantano que es un amigo que yo le quiero mucho porque me ha acompañado muchas veces de pesca y es buena persona. Bueno, pues decías que las características y los consejos principales que tú les das a los pescadores es paciencia. Y que luego después hay que aprender el oficio, ¿eh? Claro. La pesca de lo mismo, la tenca
La tenca también hay que... No es como, por ejemplo, la carpa o el barbo, quizás es más fácil de pescar, ¿no? Pero la tenca, que yo también he pescado tenca mucho en Zamora, que es donde vive mi hija. Sí. En Zamora hay un señor que tiene una charca que la tiene siempre llena de tencas, las alimenta con pan duro, la echa pan duro, y allí casi no saben pescar. Cuando tienen que sacar tencas, o es el día de la Virgen, por ejemplo, pues entonces resulta que le regalan 10 kilos de tencas para la puja. Y entonces para sacar las tencas esas, pues se tienen que meter dentro con un trasmayo y la sacan. Sí. Pero el último año que yo estuve allí, pues no eran capaces de sacarlas, por lo que fuera, porque estaba muy alto, tenía mucha agua, lo que sea. Y entonces, como sabía que yo sabía pescar la tenca bien, pues me fui allí y estuve pescando por la mañana. En 2 días le llené... ¿Tú conseguiste los 10 kilos para la puja? Solamente con la caña, fíjate, por la mañana. Sí, sí. Y esa también hay que saber pescarla. Bueno, en esos sitios como ese, por ejemplo, que está muy reservado, la tenca pues acude enseguida. Da gusto, ¿no? Pero la picada de la tenca hay que saber engancharla, claro. Porque no pica y se lleva el cebo, como por ejemplo la carpa, ¿no? La tenca chupa un poco el cebo. Entonces se le mete en la boca y prueba un poco, como si le probara, ¿no? Sí. Y entonces en ese momento se mueve la veleta. Y en ese momento es cuando hay que dar el tirón, hay que engancharla. Porque si no, se te va. Sería interminable a lo largo de una entrevista hablar contigo de tantas y tantas cosas. A mí me gustaría poder de vez en cuando contar contigo para que nos fueras recordando todas esas anécdotas y como no, y poniéndonos al día de lo que hay que hacer para poder pescar bien. Hoy sobre todo queríamos agradecerte el que este librillo pueda estar en la calle, mis recuerdos y anécdotas, comentarios sobre la pesca deportiva. Ya saben que es un libro, que es simplemente ponerse en contacto con Manuel Pérez Zubizarreta y él tendrá la amabilidad y la gentileza de hacérselo llegar. Yo sabes que he venido aquí hoy por el compromiso que tengo contigo. Si no, yo comprenderás que hacer propaganda del libro porque yo no lo voy a vender ni me voy a lucrar con él. El que quiera y le interese, yo no se lo voy a regalar a la gente si sé que no, a lo mejor no... Claro, que no va a ser apreciado. No sé. Yo, el que le interese pues que y le guste la pesca, el presidente de la sociedad de pescadores sí se le regalaba y le decía a algún pescador que le interesa, pues mira... Pues aquí estamos, para eso. Hasta que se termine. Exacto. Luego si se termina... ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Yo, 200. O sea, se pueden acabar muy prontito. Así que... Si acaso, pues luego tendremos que buscar otro patrocinador. Bueno, Manolo, pues te agradezco de verdad que hoy nos hayas acompañado. Yo sé que tú no querías hablar de esto mucho, pero a mí me apetecía que la gente supiera que todos tus recuerdos de la pesca están ya en un librito, que están editados y que se puede conseguir, como ven, muy fácilmente. Pues muchísimas gracias nuevamente. A vosotros. Y felicidades por la publicación. Gracias.